Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo Pulso Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Hoy día hablaremos sobre constitución e impuestos, constitución y tributos, algo que está tan de moda y que preocupa a todos los contribuyentes, en especial a aquellos que no saben bien qué pueda decir la nueva constitución sobre este tema. Por eso tenemos invitados y gente de nuestra casa también aquí que viene a participar y a debatir y a conversar sobre estos temas. Tenemos por una parte a Soledad Recabarren. Soledad es abogado, es socia actualmente de Recabarren Asociados y es magíster en comunicación estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez y también es abogada de la Universidad de Chile. Bienvenida, Soledad, un gusto tenerte aquí presente. Muchas gracias por la invitación, Francisca. Tenemos también a Rocío Cantuarias. Rocío es constituyente por el Distrito 20, región del Biobío. Rocío es abogado de la Universidad de Concepción y magíster por la Universidad de Chile. Bienvenida, Rocío. Tú también eres profesora UDD, así que estás como en tu casa. Sí, así me siento, Francisca, así que agradezco mucho a la universidad, Matías, a ti, y bueno, un honor estar aquí en este conversatorio con Soledad y con Guillermo, así que muy agradecida, muy contenta. Y también está Guillermo Namor. Guillermo es convencional constituyente por el Distrito Cuarto, región de Atacama, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, y también es un honor tenerte aquí, Guillermo, para escuchar tus palabras. Muchas gracias, María Francisca. También un honor y un gusto poder conversar con Rocío, con Soledad y con Matías, y también con María José. Súper. Y finalmente, no menos importante, pero sí el último, porque él sí es de la casa 100%, el profesor Matías Pascuali. Él es profesor investigador del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, que es la entidad que organiza este encuentro. Matías es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en la Universidad de Oxford, y también un magíster en King's College en Londres. El profesor Pascual iba a conversar también con nosotros sobre estos temas. Muchas gracias, Francisca. Los invito entonces ahora a ustedes, a los participantes, a que conversemos de distintos temas, ¿ya? Partamos por algo más general. ¿Cuáles son las ideas generales sobre cómo ustedes ven la discusión constitucional en materia tributaria? ¿Cómo quieren comenzar? ¿Quién quiere partir hablando? ¿O quieren que los vayamos apuntando con el dedo? No, una broma, ¿cierto? Pero la idea es escucharlos a todos, así que, no sé, Soledad, ¿te parece a ti partir? Bueno, a ver, el tema tributario es un tema enredado y complicado, y plantearlo en la Constitución yo creo que no va a ser un tema fácil, ¿eh? Ni para los constituyentes ni para aquellos que opinamos sobre el tema. Nosotros hemos discutido harto en una agrupación de profesores que tenemos de distintas universidades, que es un centro de estudio que se llama FESIT, sobre qué debería haber. Y la verdad es que uno dice, hay ciertos principios que siempre deberían estar en la Constitución. Primero que los impuestos son una carga y una obligación moral virtualmente para los contribuyentes, es decir, todos tienen que de alguna manera contribuir a que el Estado pueda funcionar. Por lo tanto, tenemos que tener claro que esto es una obligación moral de las personas, no es solamente algo que se establece por ley y que tenemos que tragarnos como un sapo. Lo otro es que de alguna manera esto tiene que ser distribuido proporcionalmente entre todos, que todos tenemos que contribuir. Y esa contribución en muchos países te dicen que incluso el que gana poco también tiene que contribuir un poquito, porque eso de alguna manera te da el derecho a exigirle al Estado que tus recursos sean bien invertidos. Es decir, esto te da derechos y obligaciones. Y de alguna manera estos derechos y obligaciones hay que plasmarlos en la Constitución. Y de ahí uno dice cuánto más es parte de la discusión. Así que yo creo que di puntapié inicial y alguien seguirá. Cierto, Soledad. A ver, cuéntenos, ¿quién quiere comentar un poco lo que ha dicho aquí la Soledad? ¿Oye yo?
Matías levantó la Perdón. mano. Perdona, No, no, dale, Rocío, dale, Rocío. Es que soy obediente, Francisca, y seguí el orden de la presentación, por eso obediente, muy bien. pensé que iba yo. Bueno, yo le encuentro razón a Soledad respecto de que principio, bueno, que es una materia compleja, que es una materia técnica, que como comentábamos hace un momento, los impuestos siempre son una herramienta atractiva para los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Y según las distintas mayorías, tal vez circunstanciales, asumen responsabilidades fiscales, sobre todo en los tiempos y en el contexto, los tiempos que corren y en el contexto económico y de crisis social y sanitaria el que estamos viviendo. Así que concuerdo absolutamente con la profesora Recabarren de que es una materia compleja y ahí yo creo que es esencial y me encantaría que la discusión constitucional sobre estos principios, sobre estas materias, no solamente tributarias, sino que también extensivas al orden público económico, al régimen económico que se debe consagrar en la Constitución, sea una discusión menos política y más jurídica y también económica. Es decir, que esta discusión se centre en la voz de los expertos, como la academia, ¿no es cierto?, como los profesores que tenemos aquí presentes, que tienen una voz absolutamente válida, que en mi opinión debe ser oída, así como la evidencia empírica. Creo y no solamente la evidencia o nuestra historia tributaria constitucional, sino que también la evidencia de jurisdicciones comparadas, extranjeras. Ese es el segundo punto que creo que debería primar en una discusión de este tipo. Y el tercero, y muy importante, son los efectos económicos de los impuestos, de los principios e incluso de las normas constitucionales, tal vez ni siquiera principios, relativas al sistema tributario que se vayan a consagrar en una propuesta de carta fundamental. O sea, no podemos obviar estos efectos porque las decisiones que tomemos en la redacción del articulado constitucional tiene efectos que pueden ser muy buenos o pueden ser muy nocivos para la forma en que tenemos de enfrentar la crisis económica que se viene, en mi opinión, bien severa. Y respecto de cuáles van a ser los principios que van a estar en la Constitución, bueno, podemos seguir discutiendo, pero creo que, bueno, el principio de reserva legal, el principio de no confiscatoriedad, y hay tantos otros. Y por último, esta consagración de principios trae, o en mi opinión tiene como objetivo, que no podemos olvidar, que se trata de límites jurídicos frente a la potestad tributaria del Estado. Y no nos debemos olvidar entonces de que estos principios deben otorgar protección a los contribuyentes. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda, la que decía Soledad respecto de una obligación, ¿no es cierto?, la obligación tributaria, o cuál es su fuente, o cuál es su causa, pero además como límite o protección a los contribuyentes frente al ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. Muchas gracias, Rocío. Ya que se te ocurrió la idea de que sigamos el orden de las presentaciones, podríamos continuar entonces con Guillermo. Matías, te tocó al final hoy día. No, muchas gracias. Sumarme a las introducciones. Yo, en lo personal, en lo que tiene que ver con el tema tributario, yo lo trataría en tres niveles, totalmente arbitrarios, pero solamente para conceptualizarlo. Uno, y en lo que en particular nos toca revisar a nosotros, tiene que ver con la distribución del poder político en términos de sistema. Algo que en general hemos asumido de la historia constitucional en Chile, y que es algo que es bastante extendido, tiene que ver con la organización de cómo se estructura el gasto fiscal. Así, por ejemplo, cuestiones como la garantía de no ficción tributaria, que hoy en día es una garantía que está en duda de cara a los procesos de regionalización. Y otro de los temas que creo que va a ser esenciales es la limitación o no, y quién va a tener esta atribución en cuanto a una iniciativa exclusiva en materia de gasto fiscal, y todo lo que tiene que ver con la imposición de tributos, las exenciones, etcétera. Esos dos temas, así como de entrada, creo que van a ser fundamentales en la discusión política, más que no solo jurídica, sino que también la distribución del poder político, por decirlo de alguna forma, de cara al próximo debate constituyente. Otros temas que también creo que van a ser relevantes en la misma línea de Rocío son la consagración de ciertos deberes, o más bien derechos, que están en general en el entendido como base de cualquier normativa regulatoria en términos tributarios, de la no confiscatoriedad, la reserva legal, la progresividad de los impuestos, las garantías de tutela judicial efectiva. De hecho, me acuerdo un debate cuando estaba en la universidad
sobre el Solve Repete, que pasaba harto, qué pasa en esos casos, cómo se debe regular esto en la nueva constitución, y todo lo que tiene que ver con la capacidad económica a la hora de establecer impuestos o no, a propósito de debates que se han dado en el último tiempo. Y por último, un tema más orgánico, que es precisamente uno de los temas que también nos convoca, tiene que ver con la regionalización tributaria, eventualmente. ¿Cómo va a ser eso? Quién va a recaudar estos impuestos? ¿Cómo se van a establecer estos impuestos? ¿Va a ser a través de una potestad delegada del Congreso? ¿Van a haber atribuciones específicas en la nueva Constitución? No lo sabemos. Y también, por otro lado, a propósito del mismo tema orgánico y de control, si es que el Servicio de Impuestos Internos va a pasar a ser un órgano autónomo, como en su momento se propuso, entiendo, con un proyecto de ley del 2017, y si esto tiene sentido en una lógica de regionalización donde estamos redistribuyendo todo el poder político. Creo que van a ser temas interesantes que exceden lo estrictamente normativo, por así decirlo, en cuanto al establecimiento de un tributo, pero que creo que van a reconfigurar interesantemente cómo entendemos la nueva justicia fiscal. Y por último, y con esto termino, algo que tiene que ver con algo que mencionaba Soledad, que es la sostenibilidad fiscal y ambiental de los tributos, a propósito de distintos temas, y cómo hacemos concurrir la legitimidad de un sistema en cuanto a su financiamiento y la certeza que deben tener todos las y los actores económicos a la hora de generar o realizar cualquier tipo de inversión. Así que con eso me quedo como introducción y muchas gracias de nuevo por la invitación. Matías, cuéntanos. Muchas gracias. No, yo quería comentar como a modo de introducción que siento que todavía no se le ha dado el peso a la discusión tributaria constitucional. Creo que no, se ha hablado mucho de otros temas, pero siento que todavía no se capta el concepto de que hemos discutido mucho sobre los derechos que se van a otorgar, pero cómo alimentamos esos derechos va a ser en base a los impuestos. Tenemos que financiarlos de alguna forma. Y, y por eso yo siento que esto tiene que ser una discusión bien técnica, porque, no sé, pues, si nosotros te queremos ver cuál va a ser la alimentación de nuestro cuerpo, nosotros vamos al doctor, no vamos al diario a ver qué dice que tenemos que comer. Tenemos que ir al técnico y al especialista y al profesional que sabe. Y siento que en materia tributaria, al ser un tema tan complicado, incluso más que en otros temas, tenemos que ir a los especialistas, tenemos que escuchar a los especialistas. Yo creo que es relevante. Y lo otro que me preocupa es un poco una cosa también de práctica de la convención. Siento que el hecho de que hayan varias comisiones que van a tratar el tema tributario puede ser un poco complicado, porque tenemos la Comisión de Derechos Humanos, tenemos la Comisión de Medio Ambiente y Sistema, tenemos la Comisión de Orgánica, que probablemente el Servicio de Impuestos Internos se va a ver en otra comisión. Siento que eso puede hacer que vayamos con distintas ideas para finalmente tener una discusión tributaria. Siento que a mí me hubiera gustado que todo el tema tributario se hubiera tratado en una misma comisión. Pero bueno, ya estamos en esa y hay que tratar de sacar la mejor reacción posible y que nos sirva a todos. De eso que comenta Matías, yo creo que es interesante quizás que nuestros constituyentes aquí presentes nos comenten algo, porque al final eso puede ocurrir no solo con la política tributaria, sino que también con otros aspectos. ¿Cómo se conjuga en la convención, esto que un tema se puede tocar por distintas comisiones? No sé si Rocío o Guillermo quisieran comentar algo de eso. Sí, la preocupación de Matías es completamente legítima. De hecho, lo vimos, Francisca, en las comisiones provisorias que estaban dedicadas a debatir algunos temas que eran propios de las normas de funcionamiento, porque las comisiones provisorias finalmente trabajaron en insumos para redactar y aprobar finalmente los reglamentos que tenemos. Y esa preocupación, la verdad es que está basada en hechos, porque en las comisiones provisorias hubo duplicidad de trabajo al final, porque se tocaron algunas materias, como por ejemplo la estructura orgánica de la convención. Estamos hablando de temas internos, pero eso fue lo que pasó en los primeros meses. Y esa estructura orgánica se vio en distintas comisiones. Y finalmente, bueno, teníamos, y además, cuando se llegó a puerto con la redacción o propuesta de una norma reglamentaria respecto a la estructura orgánica, no teníamos distintas posiciones, ¿te fijas? Entonces, creo que y eso es muy lamentable, eso, porque tenemos poco tiempo y porque, bueno, tenemos que hacer un trabajo responsable y serio. Entonces, yo
creo que la comisión de armonización que va a comenzar a funcionar en la última etapa del cronograma de la Convención Constitucional tiene un bonito desafío, va a tener un arduo trabajo respecto de cómo van a quedar al final estas normas constitucionales vistas como un sistema. Eso por una parte. Y por la otra parte tenemos unos agentes que no los teníamos en las comisiones provisorias, que se llaman agentes de transversalización o algo así. Guillermo puede confirmar el nombre. Y eso implica que en cada comisión hay una pareja de personas que tiene que estar atenta y que se reúne con los otros agentes de las otras comisiones justamente para que no se den estas situaciones de duplicidad de trabajo claro, al final invertir tiempo en la misma materia, aun cuando yo creo, sin ser pesimista, sino que realista, que eso no va a ser suficiente y que igual va a haber materias que se van a duplicar. Las materias tributarias son un ejemplo de lo que yo creo que va a pasar, que se van a ver en medio ambiente y sistema económico o modelo económico, que esa es una comisión, y sí o sí lo vamos a revisar en la Comisión de Derechos Fundamentales de la que soy parte. Si no, en otra adicional, tal vez también. Gracias, Rocío. Guillermo, ¿quieres agregar algo a este punto? Sí, en la misma línea de Rocío, cuando estábamos discutiendo esto en la comisión de reglamento, se planteó este tema a propósito de muchas temáticas que están cruzadas. Así, por ejemplo, órgano autónomo está en la Comisión de Sistemas de Justicia, en medio ambiente está el modelo de desarrollo, en derechos fundamentales está todo lo que tiene que ver con garantías fundamentales, por ejemplo, eventuales garantías fundamentales de los contribuyentes. Y en específico, y esto es bien particular, en la Comisión de Organización del Estado y Descentralización quedó todo lo que tiene que ver con temas tributarios, así como una cápite en específico. Para resolver esto, que lo vimos, que sabemos que va a pasar y que va a ser complejo porque no tenemos cómo obligar o coaccionar a la gente a que no regule lo que ellos entienden que quieren regular, lo que se va a hacer es que una vez que ingresen las iniciativas, se va a abrir de todas formas un periodo en el Pleno para que se pueda impugnar la distribución que está haciendo la mesa. El otro día tuvimos un ejemplo, pasó, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, es una fase 5 minutos para el que sostiene la distribución, 5 minutos para el que impugna, para que sea rápido, pensando en que puede que tengamos 100 iniciativas, vamos a estar una semana impugnando distribuciones. Y además de estos contrapesos está lo que señala Rocío, las comisiones de enlace y que tienen por este fin transversalizar con el relativo costo humano, que siempre nos podemos estar equivocando y puede que no estemos viendo ciertas cosas. Y por último está la comisión de armonización que va a tener por objeto, valga la redundancia, armonizar todo el texto. Y quiero hacer mención, por último, de un tema que va a ser bien particular o bien polémico, que la comisión de armonización de todas formas va a tener que tomar decisiones sobre materias que ya están zanjadas por 2/3, Sí. por lo que supone mover una coma en algo que ya tuvo acuerdo. Y ahí va a haber una decisión sobre, para el futuro, para quienes escriban doctrina, para la academia, sobre qué estuvo pensando el constituyente a la hora de establecer tal o cual cosa y no querer regularlo o no querer zanjar esa discusión. Así que creo que va a ser un debate interesante, pero al menos existen estos contrapesos institucionales. Va a ser interesante para todos nosotros el día de mañana ver las actas constitucionales, ¿cierto? Y estudiar todo lo que va saliendo ahí. Bueno, pero vamos profundizando un poco. Hablemos, por ejemplo, de algo que ya mencionó Guillermo. Hablemos de regionalización tributaria, ¿les parece? Porque creo que es un gran tema, ¿eh? que no se nos puede quedar fuera de la conversación de hoy. Soledad, ¿te gustaría comentar algo o prefieres que invirtamos el orden? Estás sin micrófono, Soledad, estás en silencio. Ya. No, lo que decía es que regionalización es un temazo. Y es un temazo por todas las aristas que va teniendo. Porque al final del día, cuando uno empieza a hablar de regionalización, también está hablando de sistema político. Es decir, ¿qué vas a querer como país? O sea, yo diría que a la hora de pensar en la Constitución hay que pensar en algunas líneas gruesas y después en base a esas líneas gruesas empezar a construir. O sea, yo creo que la primera línea gruesa, uno diría, es que era una Constitución más simple de principios o más detallada, ya de regulación más dura. Y después de tomar esa definición, tú vienes con la definición política. Quiero un país más descentralizado, quiero un país más centralizado. Y con independencia de la opción que tomes, igual tienes que pensar cuál va a ser el rol de las regiones en esta estructura.
Porque tú puedes darle, de alguna manera, tú dices, yo quiero un país centralizado. Ok, vamos a tener una especie de cobro centralizado de impuestos y una distribución entre las regiones, o voy a tener cobros regionales. Entonces, que ellos mismos van a definir, cobrar, o puedes también decir, ¿sabes qué? Quiero que el parámetro de cobro sea bastante generalizado a lo largo de todo el país y después cada región cobra y administra esos fondos. Entonces tenéis que ir tomando definiciones que van desde arriba hacia abajo en qué es lo que quieres hacer. Lo que uno sí debiera concluir es que efectivamente las regiones no pueden depender solo de lo que el gobierno central les entregue. Tienen que tener cierto grado de autonomía, idealmente tienen que ser capaces de generar, uno diría, sus propios recursos de acuerdo a sus fortalezas regionales. Es decir, en algunos lugares vas a tener, no sé, extracción y a lo mejor vas a tener que centrar tus cobros en un porcentaje del royalty si lo quieres centrar, o en un royalty especial si es que lo quieres individualizar. Y por el otro lado, aquellos que tienen, no sé, la actividad forestal, la actividad de piscicultura, vaya a tener tus propias realidades y vas a tener que de alguna manera ir mirando esto. Porque cuando uno piensa en el Chile de algunos años atrás, tú tenías todas las casas matrices en Santiago. O sea, incluso la alta minería, la más grande minería del país, tenía su oficina central en Santiago, y claro, no sé, por decirlo con algún ejemplo, Chuquicamata era una sucursal. Claro. Cuando tú dices dónde estaba el centro de los negocios, el centro de los negocios estaba en Calama. Y no obstante eso, tú tenías la casa matriz en Santiago, aquí se cobraba el fuerte de los impuestos, y a la hora de decir de dónde se generaban los ingresos, se generaban en Santiago, porque la casa matriz estaba en Santiago. Entonces, tenéis que tomar muchísimas definiciones, y tenéis que tomar definiciones que no te lleven a ser Brasil, que es yo diría que es el otro ejemplo, porque tú te podés ir de una cuestión súper centralizada, que es lo que tenemos hoy día, a algo súper descentralizado como es Brasil, en que si moví productos desde una provincia a otra provincia, ya tenéis tasas de IVA distintos, tenéis que lograr equiparar lo que es la carga tributaria en una o en otra, y tenéis que hacer ese juego que es súper puntual. Entonces, yo creo que hay que tratar de, en la Constitución, tener principios generales que te logren dar autonomía. O sea, estamos diciendo puras cosas sencillas, pero que son difíciles. Que tú dices, quiero principios generales que te den un grado de autonomía y que te den un grado de homogeneidad nacional para no volvernos en pequeñas repúblicas independientes que fijen sus impuestos y que de alguna manera traten de hacer esta competencia de yo levanto más inversiones en mi región porque cobro más, porque cobro menos. Entonces, se va a volver, es realmente difícil llegar a un equilibrio. Uno dice, ¿cuál es la necesidad final? Y en la necesidad final estamos todos claros que las regiones requieren recursos y requieren autonomías. Pero para llegar a satisfacer esa necesidad final tenéis que tomar una serie de definiciones en el camino, que yo creo que esas grandes definiciones son las que uno de alguna manera espera de la constituyente. Que te dé el rayado de cancha, pero en ese rayado de cancha haya cierta libertad y cierta autonomía para que las regiones puedan hacer sus mejores esfuerzos. Y como siempre yo doy el puntapié inicial en una generalidad y después siguen los más brillantes asesores del mercado dando pautas más concretas. Oye, Soledad, lo que planteas suena casi, esta descripción como de Brasil, casi como que en Chile podrían existir, dentro de Chile, paraísos fiscales, digamos. O sea, me conviene estar en la 10ª o me conviene estar en la 3ª, o ¿dónde pongo mi casa matriz? Vamos a empezar con esa discusión internamente. Ver, eso no es broma. Si piensas cuál ha sido uno de los problemas con la isla de Pascua, y que salió más de un reportaje en la televisión, que habían 500.000 empresas que tenían cero presencia en la isla y estaban ahí porque de alguna manera estaban liberadas de una serie de impuestos, desde patente municipal en adelante. Entonces tú dices, claro, yo tengo que crear de repente libertades,
pero también tengo que controlarlas para que nadie se me suba por el chorro y se aproveche de un beneficio que tenía un objetivo súper especial. Exacto. Muchas gracias, Soledad. Rocío, ¿algo que aportar Sí, aquí? sí, totalmente de acuerdo con la introducción que hace Soledad, el centralismo, bueno, y además tienen de invitados, salvo ustedes, que deben ser todos santiaguinos, Guillermo y yo, del Distrito 4 y el Distrito 20, en que creo representar con estas palabras a Guillermo, en que el centralismo es un cáncer, haciendo un símil a una enfermedad, y que esta es una súper buena oportunidad para lograr una descentralización efectiva. Y al menos impulsar, ¿no es cierto?, leyes y políticas públicas que logren esta descentralización tan esperada. Yo creo que ahí vamos a tener poca discusión ideológica, y la discusión creo que se va a centrar justamente en lo que dice Soledad respecto de cómo, o sea, cómo vamos a hacer la bajada. Creo que no solamente esto va a afectar o las decisiones se van a tomar en función de lo que se discuta como sistema político, sino que también como forma de Estado. O sea, imagínense que ya no fuéramos un Estado unitario. Yo no estoy de acuerdo con un Estado federal. Yo creo que deberíamos seguir siendo Estado unitario, pero probablemente va a ser una materia a discutir. Entonces, ahí cambia bastante esta idea que tenemos, que creo que es para donde va Soledad, ¿no es cierto?, de cómo logramos la descentralización con una forma de Estado unitario, que es lo que yo espero que siga siendo, que es muy distinto si es que tuviéramos un Estado federal, por ejemplo, ahí es una perspectiva completamente distinta, y ahí sí que debiese cambiar completamente el sistema tributario a nivel de gobiernos subnacionales o regionales, ¿no es cierto? Entonces, eso también es una discusión previa que se tiene que dar. Y respecto ya en concreto de esta regionalización tributaria, yo quiero decir algunos puntos. Primero es que, como decía Soledad, aquí las decisiones se toman de arriba hacia abajo, eso es verdad, y creo que el rumbo debiese ser querer y plasmar que se vayan traspasando competencias de arriba hacia abajo, o sea, desde el gobierno central hasta las regiones. Yo creo que eso es muy adecuado, pero ¿para qué? ¿O mirando qué? Mirando que tengamos un mejor Estado, una mejor calidad de Estado, más eficiencia en el Estado. O sea, a mí no me parece que en la discusión de esta regionalización tributaria, por ejemplo, al traspasar competencia y por lo tanto autonomía financiera a las regiones, lo que hagamos es crecer la burocracia y que finalmente esta autonomía financiera no vaya con la contrapartida, con la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad, ¿no es cierto?, financiera de estos entes subnacionales. O sea, esa primera idea, a mí, todo lo que hagamos a nivel de regionalización me parece muy adecuado, siempre que hagamos más eficiente, más eficaz y de mejor calidad al Estado. La segunda idea es que las regiones necesitamos decidir en materia de gasto y contar con ingresos para planes regionales. Hoy día eso no existe. O sea, hoy día fíjense que estuve revisando, hay algunos estudios, pero hay uno de Libertad y Desarrollo que nos da un 2,8% del gasto total es asignado a las regiones. O sea, es una locura, es insignificante, es casi nulo. Bueno, este estudio es de hace algunos años, ¿eh? Pueden tener algún dato un poco más actualizado, pero en cualquier caso es muy menor. Entonces, yo creo que esa realidad debe cambiar, pero siempre con responsabilidad. Y en tercer lugar, no voy a dar mi opinión porque creo que es muy necesario escuchar, vuelvo a repetir, a los expertos, a la evidencia, y creo que esta discusión tiene que ser mucho más lata que en unos minutos como en este conversatorio. Mi posición es conservadora. Si es que pudiéramos clasificarla o darle algún calificativo, en torno a que la autonomía financiera tiene que ser controlada, porque fíjense que lo que al menos pasa en la región del Biobío es que lo poquito que existe en este Fondo de Desarrollo Regional, ¿no es cierto?, que es plata o recursos de libre disposición, muy, muy poquito, y espero que eso cambie, pero no existen como contrapartida proyectos desde las comunas que puedan dar un buen uso a estos recursos. Entonces, ahí creo fundamental la labor de las universidades regionales. Entonces, creo que tiene que ser una mirada bastante más amplia que solamente la regionalización tributaria. O sea, tiene que ir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a ceder impuestos desde el gobierno central? ¿O vamos a tener capacidad de generar nuestros propios impuestos a nivel regional? Yo estoy un poco más de acuerdo a priori
en una posición un poco más conservadora, tal vez en la línea de ceder impuestos o regular algunos porcentajes más que, como decía Soledad, se arme tal vez, si lo hacemos mal, un desorden respecto del poder tributario que tengan o que le entreguemos a cada una de las regiones y que se haga y que quede un despelote. Gracias, Rocío. Don Guillermo, usted que puso el tema en la mesa, cuéntenos, ¿cuál sería, qué opina de todo esto? Es un tema súper interesante, súper complejo. Pareciera que es algo muy concordado, pero la verdad es que hay muchos temas que decidir, hay muchos cambios que hacer. Y va a ser, en un sentido u otro, va a significar hartas decisiones en el corto tiempo. En relación a lo que señalaba Rocío, yo creo que este es un tema súper interesante porque toca precisamente con ciertas garantías que tiene la gente a la hora de pagar un impuesto. Por ejemplo, esta garantía de reserva legal. ¿Le podemos delegar el establecimiento de un impuesto al core, por ejemplo, de una región? Y si se la delegamos, ¿vamos a darle atribuciones legislativas a un core en una región? No lo sé, es una pregunta que aún no estamos haciendo, si va a existir esa institucionalidad. Y por otro lado, que creo que también va a ser un tema complejo, cuando establecemos impuestos, también tenemos que establecer dos cuestiones posteriores. ¿Quién recauda? En el entendido de si van a ser centralizados o no, y quién controla al recaudador y al que gasta, que también van a ser temas de cara a la nueva institucionalidad que tengamos. En ese sentido, bueno, voy a aprovechar de hacer el punto regional. Yo soy de la región de Atacama. En Atacama, más allá, ni siquiera, y me atrevería a decir que ni siquiera es una cuestión tan ideológica, porque en Atacama las y los diputados estuvieron de acuerdo en su momento con el proyecto de royalty que se presentó, que finalmente fue declarado inconstitucional a propósito de la garantía de no ficción tributaria. O sea, no podemos destinar algún beneficio a alguna materia en específico. Yo no sé si esto va a quedar próximamente en la Constitución. La verdad que es una discusión que tenemos que dar, pero en el caso que no llegase a quedar, la pregunta es, ¿vamos a redistribuir el poder político a tal nivel de que las regiones puedan establecer mediante alguna especie de ley impuestos, lo que sería avanzar de facto a un Estado federal? ¿O vamos a permitir que la Cámara pueda establecer proyectos que tengan alguna finalidad determinada? Si es que sí lo quisiera la Cámara y así lo quisiera la mayoría circunstancial en ese momento en el Congreso. Y por otro lado, algo que se está conversando también ahora es la posibilidad de avanzar a un bicameralismo asimétrico. Vale decir, dos cámaras con lógicas de representación distintas. Una cámara política y una cámara, eh, por decirlo así, como una especie de Asamblea Nacional Territorial, con una lógica de representación más territorial. Y la idea es que en esa cámara se discutan temas como el presupuesto. La pregunta es, ¿cómo va a ser la discusión? Y esto es algo que todavía ni siquiera yo me imagino, ¿cómo va a ser la discusión entre regiones que son esencialmente distintas? O sea, ¿qué tiene que ver la región de Aysén con, por ejemplo, Antofagasta? ¿Cómo regulamos o cómo generamos políticas públicas para que, lo que mencionaba Soledad, no hayan incentivos para un traslado ficticio de matrices y por otro lado no haya alguna especie de sobrecalentamiento de la economía en ciertas regiones por temas inflacionarios que podría pasar y está pasando? Entonces, creo que una discusión intensa es complejo porque responde a distintas variables que en este momento no tenemos cómo medir. Pero por otro lado, yo creo que sí es relevante que no nos cerremos a la posibilidad de que en las regiones se pueda recaudar. Y por último, termino con unas cifras que tenía anotadas antes de comenzar. A propósito de lo que señalaba Rocío, Más entiendo que, actualizada tal vez que las mías, Guillermo. Dale. eh, entiendo que ahora, el 2022, el presupuesto asignado para los GORES fue del 2,3% simplemente, lo que es nada. En relación a la OCDE, en Chile solo el 14,5% es ejecutado por los gobiernos subnacionales, en relación al 27,4% promedio de la OCDE, y en términos de recaudación, solo el 16,5% es recaudado en regiones versus el 28,9% que es el promedio en la OCDE. Entonces ya nos habla de un Estado que está recaudando, en principio, no en forma tan territorial, por así decirlo, más pensando en que nuestra economía en general se sienta en en economías primarias más extractivas que generalmente están en el norte. Así que yo creo que ahí tenemos una tarea para avanzar y al menos lo importante es que se esté dando este debate. Súper interesante, Guillermo, lo que plantea. Solo a modo de cómo seguir
de defensa de las regiones, les cuento que el profesor Pascuali es de la región de Valparaíso y que yo tengo la mitad de mi ser desde la región del Maule. ¿Ah? Soledad, si quieres aportar con alguna otra región aquí, bienvenida. Sarteguina. Listo, pero es para que estemos en equilibrio, así que está muy bien. ¿Ah? Así que... Soy minoría. Matías, cuéntanos. Yo aquí voy a ser, sin afán de ser un poco polémico, yo soy un poco escéptico de este tema. ¿En qué sentido? Siento que la convención tiene una dura tarea en este sentido, porque yo siento que el poder político, a pesar de lo que vaya a decir la convención, no está abierto a este tema. ¿Y por qué lo digo? Una de las excepciones hoy en día al principio de la no afectación es justamente impuestos con designación territorial. De hecho, tenemos la ley de rentas municipales, que es un ejemplo. Hace 6 meses que tenemos los gobernadores regionales ya electos y todavía no sale la ley de rentas regionales. Eso es pura y exclusivamente política. Es tener la idea política de dar una especie de descentralización territorial. Entonces yo creo que la convención la va a tener difícil, porque si esto se regula a nivel de principios, necesitamos que esos principios se lleven adelante por el gobierno de turno, por el parlamento de turno, por el presidente de turno, y yo siento que el control de la billetera fiscal es muy difícil de entregar. No siento que ningún presidente ni ningún congreso quiere ser el primero en entregar un porcentaje grande del control de la billetera fiscal. Entonces siento que la pega que van a tener que hacer ustedes muy, muy importante, van a tener que hacer una pega de dejar a través de principios, dejar una especie de obligación de descentralización y que no necesite que se ejecute a través de normas legales, porque si se deja esa norma en la Constitución que tenga que ejecutarse a través de normas legales, tengo la sensación que puede llegar a ser letra muerta. Entonces, soy un poco escéptico en ese sentido. Yo estoy claro en que es súper necesaria la descentralización, la regionalización tributaria. Bueno, ahí discutiremos si es a través de delegar potestad tributaria, a través de la dictación central. El tema del servicio de impuesto interno es súper importante, porque el servicio de impuesto interno, si sigue como estaba, tomar las decisiones de fiscalización a nivel central para efectos de fiscalizar y cobrar un impuesto que puede tener ciertas características culturales regionales, por ejemplo. Pero siento que si se deja esto a la ejecución a través de leyes, podría llegar a ser letra muerta. Yo creo que para ustedes convencionales es una pega súper importante establecer una estructura que sea viable por sí misma y que un poco fuerce al Ejecutivo y al Legislativo posterior a seguir con este idea. ¿Yo puedo interrumpir, Francisca? Un segundo. Claro. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en que vayamos al detalle a nivel constitucional, o sea, o que salgamos de... Bueno, no sé, tendríamos que profundizar un poco más, Matías, en la idea que tiene respecto de qué consagrar y qué no en la Constitución, porque también llenando, imagínate que este es un punto respecto del cual ustedes son expertos y entonces interesa que exista una fuerza constitucional para que se ejecuten efectivamente o se den como resultado los efectos que uno quiere, pero esto aplica para todas las materias. Entonces, si en la Constitución va a ser el repositorio de todas las materias, que incluso yo he escuchado materias ni siquiera de legislación inferior, sino que de política pública, que quieran estar consagradas en la Constitución, esto va a ser un desastre. Estoy de acuerdo, pero lo que yo creo es que se tiene que establecer de alguna forma en que por eso digo que es complicado, porque tienen que establecerse los principios de tal manera en que no pueda sino establecerse algún sistema que sea descentralizado regionalmente o descentralizado. Y eso es lo complicado, porque ahora, como les digo, tenemos la norma de que el principio de no afectación, una de las excepciones es justamente los impuestos con destinación regional. Y eso no se ha logrado que haya una efectiva descentralización regional. Entonces, hay que, por un lado, el tema de que la Constitución establece principios, pero que esos principios no se permita que sean letra muerta. Por eso digo que es una tarea bastante difícil. Yo creo que no es fácil. Este tema justamente yo creo que es de lo más complicado para ustedes como constituyentes. Fíjate que ahí yo creo que
lo que más necesitamos es un cambio cultural. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que hoy día cuando uno hace una elección, o por lo menos hasta 2 elecciones atrás, para que no planteemos las últimas, cuando uno iba a una elección, uno elegía a alguien de un partido político. Y ese diputado o ese senador responde a las políticas del partido. Cuando uno piensa en el sistema americano, que en eso sí me encanta, cuando alguien elige a un congresista, es subcongresista. Y las personas van y le exigen a ese congresista que haga aquello por lo cual lo eligieron. Entonces, la verdad es que lo que tendríamos que hacer, uno diría en regiones, es crear esta cultura que si uno tiene diputados y tiene senadores de la región, ellos le responden a la gente y no le responden al partido o la agrupación a la que pertenecen. Y yo creo que eso es súper relevante y que hoy día la gente no tiene conciencia de los derechos que tiene. Porque si tuviera conciencia de ese derecho, la verdad es que yo creo que concurriría mucho más a votar y también a encararle a ese diputado o a ese senador si está haciendo su pega o no está haciendo su pega. Y el proceso cultural, Soledad, también respecto de todos nosotros, no solamente aquellas autoridades que tienen representación democrática popular, porque ¿cómo entiendes tú que la CONAF no esté en la región del Biobío? O la Casa Central de la CONAF no esté en la región del Biobío, o que el Ministerio de Energía no esté en el norte. O sea, es un tema, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es un proceso cultural que deberíamos impulsar ahora con esta conversación o con este proceso constituyente, pero que no se va a arreglar con la pura letra, como dice Matías, tal vez muerta en la Carta Fundamental. No, Esto requiere harto trabajo. yo también me quiero sumar a las palabras de Matías, pero para defender el punto que él hace, porque creo que esto es súper relevante y de hecho me hizo recordar lo que pasó cuando todavía no se dictaba el reglamento para la elección de los gobernadores, que estuvo durmiendo mucho tiempo y que tiene que ver precisamente con esta centralidad y algo que tú mencionas muy bien a propósito de la cultura centralista. Sin embargo, yo creo que acá hay un tema que es neurálgico, que es cuando tú tienes muchas responsabilidades, también tienes muchas atribuciones. Entonces, en la medida de que gran parte de las labores están radicadas en el poder central, estoy pensando, por ejemplo, en vivienda, estoy pensando en promoción, no sé, del emprendimiento, salud complementaria, etcétera. Gran parte de estas labores están radicadas actualmente, salvo por ciertas reformas pequeñas, en la seremía, en el gobierno central. Y esto hace de que yo como gobierno central tenga muy pocos incentivos a soltar cualquier peso porque gran parte de la responsabilidad en términos de visibilidad y responsabilidad política recaen en mí. Y eso tiene que ver con algo que es más profundo que probablemente no vamos a poder cambiar como constitución, que es una cultura política sobre cómo se hacen las cosas. Yo creo que acá vamos a transitar en esa línea, pero la idea es precisamente esa, pues, de que los proyectos, de que los cambios vengan financiados. De hecho, yo en ese sentido comparto la preocupación. Podemos estar discutiendo toda una tarde sobre el catálogo de derechos sociales, pero la pregunta de fondo es cómo lo podemos financiar. Y ese financiamiento va a depender, uno, de hasta dónde llega la política tributaria, cuáles son las garantías o no que tienes en términos tributarios, y dos, cómo queda distribuido el poder político y cómo ese poder político da garantías de legitimidad por un lado y certeza en el largo tiempo por otro. O sea, pensando que una política tributaria es un pacto de largo aliento que no debiese depender necesariamente del gobierno de turno. Y por último, en relación a las palabras de Soledad, esta es una de las discusiones que a mí más me gusta a propósito de cómo va a ser el sistema político del mañana. Y algo que se discutía es si avanzamos o no a sistemas como el alemán, por ejemplo, que tienen para efectos de garantizar listas programáticas, listas nacionales. Yo creo que esto no va a flotar, porque los partidos precisamente están muy deslegitimados, pero por otro lado, si queremos avanzar a una lógica de control, eso supone, por ejemplo, que se achiquen los distritos. A nosotros nos pasaba en Atacama que antes teníamos 2 distritos en la región y ahora tenemos solo uno grande que por un lado garantiza la representatividad, pero por otro hace mucho más difuso el control que uno tiene sobre sus políticos porque la región es grande y recorrerla es mucho más complejo. Y ahí está la pregunta sobre hacia dónde queremos avanzar y cómo esto ¿y cuál es nuestro fin último? ¿Garantizar el control que tiene el electorado sobre su representante o garantizar que esa persona electa sea
consistente en términos programáticos de cara a garantizar la gobernabilidad de un gobierno. Son preguntas que no necesariamente son contrapuestas, pero que son temas que tenemos que resolver en un momento que, por cierto, estamos de crisis de los partidos, e inclusive existiendo partidos, a veces mucha gente no termina nunca de enterarse de qué pensaban sus representantes, que también es un problema grave. Y creo que la gradualidad también es muy importante, o sea, estos aires refundacionales que a mí me parecen tan equivocados y que de un día para otro, ¿no es cierto?, la Constitución se va a hacer cargo de todas nuestras necesidades y de resolver todos nuestros problemas, es una falacia. Entonces, también controlar las expectativas respecto de las normas que tienen que ver con el sistema tributario, creo que aplica exactamente lo mismo. Sí, y otro punto que yo creo que es polémico, yo creo que nuestro sistema tributario, nuestra ley de la renta, no es compatible con un sistema regional tributario. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a sumar? ¿Vamos a seguir recargando la carga tributaria? Yo creo que puede ser un momento para pensar nuevamente en nuestro total sistema tributario. La ley de la renta, una ley de la renta mirada con fines o con ojos regionales, no es la ley de la renta que tenemos ahora. El IVA mirado la ley del IVA mirada con una perspectiva regional, no es el IVA que tenemos ahora. Entonces, yo creo que este es un punto súper... Por eso digo que soy bien escéptico, porque es como un pulpo, tiene muchos brazos que hay que solucionar. No es solamente decir, le entregamos potestad tributaria a las regiones para que dicten impuestos. No, pues esto es un castillo de naipe, porque tú puedes sacar un naipe de abajo y se te va a caer todo el castillo. Yo creo que... Por eso les digo, tienen mucha pega con esto. Y no sé si van a dar los tiempos para que puedan discutir de aquí a junio del próximo año. No nos vamos a ir muy entusiasmados después de este conversatorio. No, A ver, yo soy bien pesimista en todas cosas, así que no me escuchen mucho en ese sentido. Mis amigos siempre me dicen que soy medio pesimista, pero más que pesimista yo soy bien realista. Yo me pongo en la peor situación antes de tomar una decisión. Entonces... No, pero no se preocupen que, miren, si esto se soluciona de la siguiente manera, cuando terminemos con la convención, elegimos una nueva para que haga un nuevo sistema tributario y listo. ¿Ah? No O en la discusión constitucional le pedimos ayuda a la universidad y a los expertos y académicos para que contribuyan en una discusión técnica un poquito más de nivel un poquito más elevado. Con la Sol y con la Rocío ya tenemos, y con la Fran también tenemos algo adelantado en FESIT, que pasó el anuncio, sumándome a lo que había hecho Soledad Recabarren, llevamos un año nosotros discutiendo cuál es el sistema tributario que queremos para Chile, así que podrían escucharnos un poco más. Muy interesante. Me gustaría a ver si enlazamos lo que estamos conversando ahora con un tema que también va a ser relevante. ¿Qué pasa con el servicio impuesto interno y la autonomía? Porque es interesante, o al menos que podamos distinguir entre un servicio impuesto interno para un Estado unitario y que pueda propender a una descentralización, obviamente, o un Estado más federal. ¿Qué opinan de ese tema? La autonomía del servicio impuesto interno. Y antes de eso, fíjate, si lo quieres o no autónomo, déjame llegar más allá. Porque en las discusiones, a mí me tocó estar con Rodrigo Valdés en algunas discusiones, él la verdad es que uno empieza a tener visiones y a decir qué quiere del servicio de impuestos internos. Porque por un lado, tú podés decir, ¿sabéis qué? Es el brazo armado de Hacienda, porque es el que tiene que ir a recoger caja en todos lados para poder hacer el fondo fiscal. Y ya esto podrá ser centralizado, podrá ser descentralizado, pero al final del día, ¿lo querís como brazo armado o lo querés como órgano autónomo que establezca sus propias políticas? Y aquí entra tu primera discusión, porque la verdad es que el sentido de los impuestos, la forma en que los fijas, la verdad es que tenéis que tener un ejecutor. Y si tienes a un servicio de impuestos internos al estilo Banco Central, 100% autónomo, de repente lo vais a tener haciendo políticas que no necesariamente van a estar alineadas con Hacienda. Entonces, yo todavía me cuestiono, y yo no lo tengo claro, si quiero un servicio de impuestos internos autónomo, que uno dice cumpla con los principios generales, que sea un poco más justo, un poco más ecuánime con los contribuyentes, o quiero realmente un brazo armado que recaude. Porque si no, igual Hacienda va a tener después sus propios recaudadores o alguna organización que haga el trabajo sucio. Porque tú veis que lo hemos visto en un montón de gobiernos anteriores en que de repente teníais problemas de caja y Hacienda le decía al Servicio de Impuesto Interno, retrasa las devoluciones de IVA exportador, porque estamos con problemas de caja.
Y problemas de caja no es ir a imprimir billetes, sino realmente si la economía sustenta o no esto. Entonces, ¿lo quieres de alguna manera con instrucciones como esa de Hacienda que retrasa las cosas? ¿O querís una entidad autónoma que de alguna manera fije sus propias políticas? Y es una definición difícil. Es difícil qué querís hacer como Estado. O sea, yo feliz de no ser constituyente, porque no tengo que tomar ninguna definición, sino que solo puedo plantear problemas. Pero claro, uno diría, la verdad es que uno quisiera, de alguna manera, que Hacienda y el servicio tuvieran cierto grado de comunicación, pero a la vez el director nacional no fuera removible simplemente porque no cumple las expectativas del gobierno de turno. Entonces uno quiere un poquitito pan y pedazo, quiere chichi chancho. Ojalá pudiéramos llegar a una estructura que fuera, que le permitiera dar cierto grado de autocontrol al servicio, pero a la vez que esté súper comunicada con Hacienda. Y es un tema complicado, realmente complicado. El tema cultural también ahí fuerte, ¿eh? Porque tocaste, por ejemplo, el tema del IVA exportador. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Salud o devolución de IVA exportador? Por decir algo, ¿ya? Porque siempre... Y empieza una presión, me imagino yo, por el sector exportador, cuando la verdad es que la salud no la podemos dejar de dar. O sea, no... Uf. Es que cuando tenéis poca plata y muchas necesidades, tenéis que empezar a priorizar, y ese es en parte el problema de ser un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. O sea, tenéis que decir, hay cosas que no puedo hacer y cosas que puedo hacer. Supongo yo con mi sobrino que tiene 18 años, él me decía, sí tía, pero a raíz de la Teletón me decía, pero esto es como una obligación del Estado, es el Estado el que tendría que suplir todas estas necesidades. Y tú le decís, sí, pero no hay plata. O sea, tenéis que hacer una maratón para levantar fondos, para tener una organización que tenga un servicio de calidad de país desarrollado, pero no dejársela al Estado, porque si no va a terminar siendo como cualquier posta o cualquier otro centro de salud regional que no logra llegar a un estándar de calidad como el que hoy día tiene. Entonces tú decís, bueno, ¿dónde quiero estar hoy día? Con el Chile que tenemos y con la posición que tenemos. Y es un tema complicado, porque las necesidades son muchas y la plata es poca. Uf, qué difícil. Rocío, ¿te gustaría comentar? Sí, yo estoy de acuerdo con Soledad respecto a que es un tema complejo y que hay legítimas justificaciones o razones para querer tener un servicio de impuestos internos autónomo, incluso a nivel constitucional, ¿no es cierto? O no. Pero a ver, yo creo que partiendo con que el Servicio de Impuestos Internos es un organismo clave para el desarrollo económico, porque se encarga de aplicar la ley tributaria para recaudar justamente recursos económicos para el Estado. Así que, dicho esto, para que nuestros amigos del Servicio de Impuestos Internos, tal vez los que quieren autonomía, a ver, yo creo que no existe evidencia, sí, certera, de que la autonomía incremente en forma como automática o mágica los niveles de eficiencia del servicio que presta Impuestos Internos. O sea, no hay una garantía de que porque va a ser un órgano autónomo, entonces se van a solucionar todos los problemas que ellos vislumbran al ser un órgano dependiente, ¿no es cierto?, del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Eso como titular. Y aquí apunté algunas ideas mientras Soledad hablaba respecto de las desventajas. Yo no tengo tampoco una opinión zanjada respecto de que Servicio de Impuestos Internos no debe ser un órgano autónomo, pero me inclino para no fomentar la autonomía, porque veo algunas desventajas, como por ejemplo la influencia de los grupos de interés. O sea, este fenómeno que en economía se llama la captura del órgano regulador por parte de la empresa regulada, y ese es un fenómeno que se ha estudiado, ¿no es cierto?, y que en la práctica se da, y me preocupa ese fenómeno, al no depender el servicio del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda. Lo otro son las desviaciones de poder en beneficio del propio servicio o de sus autoridades, director y directores, y de sus dirigentes, sindicatos y otros. Lo otro, y lo último, para cerrar, tan importante, es que requiere tal vez una coordinación
mucho más profunda si es que es un órgano autónomo, justamente por las razones que no voy a repetir, que dijo Soledad respecto de que, bueno, necesitamos billetera y necesitamos recaudar ingresos para desarrollar los programas de gobierno y las distintas políticas públicas que se requieren en un contexto determinado. Muchas gracias, Rocío. Guillermo, ¿quieres comentar este punto también? No, sumarme a las palabras de Soledad y Rocío es, como bien dijeron, es un tema complejo y supone también algo que en general ha estado muy en boga sobre hacer autónomos muchas organizaciones como garantía de que van a funcionar mejor. Por ejemplo, no sé, yo también he escuchado la necesidad de hacer autónomo el INE, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística, para tener estadísticas mucho más objetivas, certeras. ¿Lo sabemos? ¿Va a ser así? No lo sé. Eh, o también la posibilidad de tener un órgano, un servicio de impuestos internos que se fusione con tesorería y que funcione en forma autónoma. También he escuchado ese tipo de propuestas. La verdad es que yo tiendo a pensar de que todas estas problemáticas surgieron a propósito de un problema coyuntural que tuvimos hace un tiempo, que no sé si lo recuerdan, a propósito de las querellas penales o la acción penal privada o exclusiva del Servicio de Impuestos Internos. Y esta discusión sentó, creo yo, las bases de legitimidad de un sistema que a mucha gente le hacía mucho ruido. Eh, y esa es la discusión, pero creo que tratar de constitucionalizar todos los problemas que pudiesen ser resueltos con un rango legal es un problema porque la idea precisamente de la convención es que no tratemos de amarrar la democracia, o sea que si el día de mañana las parlamentarios entienden que esto es mala idea, yo creo que es una terrible idea, y deciden cambiarlo, bueno, que así sea, pero la idea no es que la convención responda necesariamente a todas las coyunturas, y en esto a pesar de que yo pueda tener un matiz o una diferencia con Rocío en relación a la importancia de la tecnocracia, de los expertos, y también y la necesidad de darle legitimidad a las instituciones, no porque me guste necesariamente o porque crea que lo único es la participación y la legitimidad, sino porque creo que la legitimidad en las instituciones le da estabilidad a los sistemas y los sistemas estables permiten mayor cohesión social y con mayor cohesión social hay mucha mayor promoción del progreso y la estabilidad financiera porque uno tiene certeza de que esto va a seguir en el tiempo. Son formas distintas de ver la política, pero en esto quiero recalcar de que a veces quizás no tenemos que tratar de constitucionalizar todo, dado también en cuestiones más humanas sobre el tiempo que tenemos para discutir y cuestiones más, y también en el mismo sentido, qué tan probable es que la convención se equivoque. Yo en general converso harto con compañeros constituyentes, los llamo a reflexionar sobre algo que estamos completamente convencidos de que esto tiene que quedar, pero los llamo a dar la vuelta de que pensemos en que nos podemos equivocar y la idea precisamente de que nos podemos equivocar es tratar de que la convención dure en el tiempo y que no venga después otro órgano a cambiarla porque entendió que nos equivocamos. Así No, que, Guillermo, por favor, lo que dure es la Constitución y no la Convención. Por favor, no me asuste. no, lo que dure precisamente la Constitución, porque la idea es eso, la idea es que sentemos un piso mínimo sobre temas, o un piso estable más que mínimo, sobre temas en los que estamos de acuerdo, pero también dejemos margen a la democracia. Creo que ese debe ser el foco hacia donde debemos avanzar. Súper interesante tu mezcla de ideas, pero estoy de acuerdo, en verdad. Matías, cuéntanos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos no es un órgano que debiera constitucionalizarse. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos ha funcionado bien como un servicio creado por ley. Lo que sí es peligroso de este tema de que el servicio se transforme en un brazo armado de la política, de ocupar el Servicio de Impuestos Internos por el gobierno de turno como una pistola para atacar a los contrarios, que puede darse. Y yo creo que eso se logra teniendo, si bien la relación directa con Hacienda, estableciendo ciertos visos de cierta independencia. A mí me gusta el sistema de la comisión, como la Comisión para el Mercado Financiero, en que hay un comisionado, un director designado por Hacienda, pero tienes un órgano consultivo, que es un órgano consultivo con distintos actores de distintas formas. A mí me gusta ese sistema, pero creo, sí, es verdad, yo creo que no es un tema, no es una discusión para darla
constitucionalmente, pero sí, o sea, yo creo que el Servicio de Impuesto Interno funciona bien para los que trabajamos en temas tributarios, pero tiene ciertos vicios que yo creo que merecen darle una vuelta. Y a mí, le repito, a mí me gusta cómo ha funcionado la Comisión para el Mercado Financiero. Ha funcionado súper bien. Yo creo que en la generalidad del mercado y la generalidad de la gente está de acuerdo en que el cambio que se dio desde la Superintendencia de Valores a la Comisión para el Mercado Financiero ha sido un buen cambio. Y justamente es por esto, es por la relación directa con Hacienda, pero también este órgano técnico, político y representativo de distintos sectores que son una especie de asesor. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la discusión. Súper. Veo que estamos más o menos todos de acuerdo que al menos no tenemos que decir en la Constitución el Servicio de Impuesto Interno es el órgano más importante de Chile. ¿Ah? Vamos, primero la democracia, primero otras cosas. Aunque los que hemos trabajado ahí a veces, yo ya no trabajo ahí, pero nos sentíamos a veces como el órgano más importante de Chile. Pero bueno. Ya, perdona, los que hemos trabajado yendo al Servicio de Impuestos Internos creemos que es el órgano más importante de Chile también. ¿Ah? pero no hagamos que todos sufran lo mismo que nosotros. Me gustaría cerrar un poquito esta discusión de hoy día, a ver si les parece, sobre un tema que va más allá de la Constitución. Probablemente van a saltar ustedes y van a decir, bueno, eso es 100% legal, pero también es interesante que aquí discutamos justamente sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los impuestos al patrimonio inmóvil? Más allá de lo que puede hacer el impuesto a la transferencia, el patrimonio, etcétera, pero me gustaría cerrar la conversación de hoy día con ese tema. Impuestos al patrimonio inmóvil. A ver, Soledad, te toca abrir. Está silenciada, Soledad. Está silenciada, Soledad. Es que estoy viejita, de repente se me olvidan las cosas. Se me olvida sacar el micrófono. A ver, lo que decía que más que el impuesto al patrimonio inmóvil, hablemos al tiro del impuesto a los súper ricos. Porque es un nombre más corriente y yo creo que es el que más va a situar a la gente de qué estamos hablando. A ver, uno diría, ya hay algunos impuestos a los súper ricos y seamos realistas. Cuando hablamos de la sobretasa a los bienes raíces, estamos hablando de un impuesto a los bienes raíces más caros. Cuando estamos hablando de un impuesto de herencia, estamos hablando que entre más heredas, más pagas. Por lo tanto, ya hay algunos parámetros en nuestra legislación, por lo tanto no rasquemos vestidura y digamos, imposible aplicar este impuesto. Y yo creo que lo que es imposible es aplicar el impuesto o el proyecto que ingresó al Congreso, porque era muy malo, ¿no? O sea, yo creo que las cosas por su nombre, o sea, cuando hay un proyecto bueno, no dice, este es un proyecto bueno, me gustará o no me gustará, pero es un proyecto bueno. Este era un proyecto malo. Y malo porque carecía, uno diría desde el punto de vista de la práctica legal, de determinar el hecho imponible, la base, la tasa, o sea, había tanta oscuridad respecto de qué estábamos hablando, y lo único que teníamos claro era que en el mensaje, que era más largo que el texto legal, se mencionaban nombres de personas precisas que se consideraban súper ricos. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando Derecho Tributario hace 1000 años atrás en la Facultad de Derecho de la Chile, me decían que no, la generalidad en la aplicación de los impuestos no bastaba solo con la forma en que se redactara, porque había un proyecto de ley muy antiguo que te lo ponían en la separata de constitucionalidad que te decía todas las empresas eléctricas que se instalen en la región de o en la ciudad de Illapel pagarán tal tasa. Entonces tú decías, ¿cuántas empresas eléctricas se podrán establecer ahí? Entonces, algo pasaba también con esta ley. No basta de repente con las formas. En el fondo, en su redacción, en su espíritu, las cosas tienen que ser generales. Y tenéis que ver también cómo juegan unos impuestos con otros. Pues tú me decís, vamos a aplicar un impuesto a los súper ricos. Ya, ok, te lo compro, lo acepto. Pero ¿cómo juega este con el impuesto a la herencia? Porque si no voy a gravarme el patrimonio mientras lo tengo en vida y después cuando lo heredo y voy a seguir después de que lo heredé y pagué un 25% por esa masa hereditaria, voy a seguir pagando otro impuesto. Entonces tú tenés que pensar cómo juegan los impuestos, cómo va a jugar la sobretasa a los bienes raíces. Va a ser un bien que va a estar excluido de la base
para efectos de fijar el tramo exento, o vas a incorporarlo y vas a dar un crédito proporcional. Es decir, tenéis como 10.000 formas de pensar en cómo juegan los impuestos. Por lo tanto, uno dice, yo no me opongo ni a que se aplique ni a que no se aplique, pero si se va a aplicar, por favor que sea un sistema coherente, que tú puedas hacer jugar las normas y decir en su conjunto, esto grava tales patrimonios. Y yo creo que ese es uno de los pecados que han tenido la mayor parte de los impuestos a los súper ricos que se han aplicado en el mundo, en que buscan un poquitín de recaudación adicional y te mandan una normativa que lo que hace es incentivarte a que te vayas del país. O sea, ¿cuánto vimos que cuando se puso el impuesto al patrimonio en Francia, ¡puf!, todos se fueron a vivir a Monte Carlo, se fueron a vivir un poquitito más allá? Entonces tú decís, no, pues yo quiero grabarlos y que además se queden. Claro. O sea, si yo pudiera llegar al equilibrio de decir, pague más impuestos, pero todavía siéntase feliz de estar en Chile, ese sería como el óptimo. O sea, alguna vez yo hablaba con clientes a raíz del impuesto a los súper ricos y me decía, mira, si esto fuera un crédito contra el impuesto de herencia, oye, a lo mejor feliz lo pago. Y esto sería como un anticipo, en términos tales de que yo haga jugar los impuestos, no me apliquen dos impuestos sobre la misma situación. Es cierto que formalmente te van a decir que son dos impuestos distintos, porque uno es por la tenencia de tu patrimonio y el otro es por la herencia de tu patrimonio. Pero hemos visto montones de veces que tú decís, oye, pero si este está la misma situación, está dando lugar a distintos impuestos. Entonces, en el fondo y económicamente es doble tributación, aunque en la forma no lo es. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de impuestos a los súper ricos o impuestos al patrimonio inmóvil, como le pusieron en su titular, uno dice, ok, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Hagámoslo en términos de que no estrujemos el limón hasta la última gota de jugo. Dejémoslo un poquitito ahí respirar para que siga vivo y ojalá con incentivos para que se queden en Chile y no terminen mudándose a Uruguay o a Paraguay, porque en definitiva allá les dieron una visa más rápido y se pudieron cambiar fácilmente de patrimonio, de jurisdicción tributaria para efectos de no tributar. Entonces yo creo que en general en todas estas estructuras tributarias hay que tratar de jugar con la carga total y cómo se integran los impuestos. Y tú lo veis en cosas, no sé, tan tontas como en el proyecto que estableció el gobierno de eliminar exenciones y financiar con eso las jubilaciones. Tú decías, oye, de ahora en adelante los seguros de vida pagan impuestos de herencia y donaciones. Y tú decías, ya, ¿y cómo juega esto con la norma civil? ¿Son parte de la masa hereditaria o no son parte de la masa hereditaria? Bueno, este patrimonio nunca le perteneció al que se murió, porque el día que se lo entregó a la compañía de seguro, dejó de ser parte de su patrimonio. Entonces tú decís, ¿cómo hago que estas cosas se integren y no crujan? Y que al final no dependan de la interpretación del servicio, porque si no... Claro que entre los que sufrimos todas las normativas tributarias hablamos de las circulares con fuerza de ley. Claro. Porque al final del día el hecho grabado fue tan genérico, tan ambiguo, que la circular vino a establecer quién tributaba, sobre qué tributaba, cómo tributaba y cuándo tributaba. Entonces, la verdad es que uno diría, nadie puede ser contrario a que hayan impuestos. El punto es que estos impuestos al final del día no sean expropiatorios y jueguen con el resto de la normativa de manera autónoma, o sea, de manera coherente, que todos los impuestos confluyan hacia una carga tributaria total y que esa carga tributaria total esté en parámetros internacionales, para que no te incentiven a irte del país. Me parece, Rocío y Guillermo, que Soledad acaba de redactar el principio constitucional, ¿ah? Para que tomen nota ahí.
No, Rocío, cuéntanos, ¿alguna? Yo estoy completamente de acuerdo con la posición de que transformar ahorro privado en gasto público es una pésima idea, muy mala. Por lo tanto, no estoy para nada de acuerdo con este pésimo proyecto de ley. Quedó clara mi posición y no fui la única que en términos conceptuales, Soledad, tuve que preguntar patrimonio inmóvil. Matías, ¿estará hablando del activo inmóvil y se refiere a las contribuciones o estará hablando del impuesto a los súper ricos? Así que también de acuerdo en que le hablemos o le llamemos impuesto a los súper ricos nomás, que con el que no estoy para nada de acuerdo. Creo que el proyecto es, desde el punto de vista técnico, muy, muy malo, pésimo. O sea, y aquí 3 preguntas nomás, pero ¿cuáles son los sujetos pasivos del impuesto? ¿Cómo se calcula la base imponible? ¿Y cuáles han sido sus efectos en materia, en jurisdicciones comparadas, extranjeras, en las que se ha aplicado? Todas las respuestas ambiguas, equívocas, y en el caso de los efectos en las jurisdicciones en las que se ha aplicado, malos los efectos. O sea, no se consiguió la recaudación, porque lo que se pretende con este impuesto es recaudar, ¿no es cierto? Así en forma spot, como para rentas mínimas de emergencia, dice el proyecto de ley o algo así. Y lo cuarto técnico es que es un proyecto inconstitucional, en mi opinión. Entonces, además de que es muy malo desde el punto de vista tributario, en el respeto a la Constitución, bueno, pésimo. Ya nos tienen un poco acostumbrado al Parlamento a hacer usar subterfugios vía reforma constitucional para no cumplir con las normas de iniciativa exclusiva del presidente de la República, lo que me parece un error y un ataque directo a la democracia de la que hablaba Guillermo. Eso desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista político me parece peor. O sea, el mensaje que algo ahí indicó Soledad respecto de mencionar nombre, con nombre y apellido, familias súper ricas, me parece de una tan marxista, tan evidente, que me parece mal gusto. O sea, creo que el tema en el mensaje esto de la lucha de clases, bueno, impulsado por diputados comunistas, entre otros, este proyecto no se sostiene. O sea, ideas añejas puestas ahí en un proyecto de ley me parecen pésimas. Y lo otro desde el punto de vista político, que el proyecto dice por una única vez. Y permítanme, señores autores de este proyecto, no creerles, porque lo mismo dijeron con el primer retiro, también, en mi opinión, un proyecto inconstitucional que vio la luz, porque parece que en el Parlamento a nadie le importa la Constitución. Así que no estoy de acuerdo para nada y termino con la misma idea que inicié, que transformar ahorro privado en gasto público es siempre una pésima idea, y no solo por la doble tributación que indicó Soledad respecto del impuesto a la herencia, también respecto del impuesto a la renta, porque esa plata sí pago impuestos, la heredaste o la trabajaste, así que me parece un pésimo proyecto y ojalá que no vea la luz. Y desde la convención, al menos yo, que soy una minoría absolutamente irrelevante del mundo político que vengo, no lo voy a fomentar y al revés voy a dar mi punto cada vez que pueda. Así que el impuesto al patrimonio inmóvil espero que no vea la luz. Genial. Guillermo, cuéntanos tú, ¿qué te gustaría opinar al respecto? Bueno, yo voy a partir de la premisa contraria. Yo sí creo que invertir en gasto público es una muy buena política, dependiendo obviamente de los niveles de representatividad y de la eficiencia fiscal, pero sí creo que es importante aumentar los impuestos. Y a pesar de que estaba de acuerdo con la idea de un impuesto a los super ricos, no estaba de acuerdo con el proyecto en sí porque era muy malo. Y el proyecto sí, no había no había mucha defensa corporativa en ese sentido porque el proyecto era era resolver un problema complejo con una solución muy simple y además, si eso fuera poco, estaba regulando una materia que debiese ser de rango legal a través de una reforma constitucional, lo que de por sí ya era poner en crisis como toda la orgánica constitucional gubernamental de nuestro país. Y eso creo que siempre es complejo. Y en ese sentido, yo siempre creí que el proyecto tenía problemas en la misma línea de Soledad, por ejemplo. ¿Qué patrimonio estamos hablando? ¿Es un patrimonio bruto? ¿Es un patrimonio en un sentido civil? ¿Quién es el dueño de ese patrimonio? ¿Cómo vamos sobre ese patrimonio? ¿Cuáles son los incentivos que te pone el proyecto, no solo a irte del país, sino a subreportar ciertos beneficios, cierta cantidad de presupuesto? Y también cómo esto jugaba con la armonización en la misma línea de los distintos, o más bien con otro tipo de impuestos, porque también pensemos, yo siempre he creído que en general todas las políticas que son por una sola vez, eh, n- tienden al populismo. No quiero decir que siempre son populistas, pero tienden a eso. Y por eso creo que es más importante, si vamos a tener un impuesto en este sentido, uno, la progresividad, para precisamente desincentivar el subreporte. Dos, la armonización de esto con otro tipo de impuestos. Y tres,
pucha, mejorar los impuestos que ya tenemos, o sea, la aplicación del impuesto de herencia y tener una política seria sobre impuestos de ganancia del capital, en un sentido u otro, más allá de las diferencias ideológicas, creo que puede ser mucho más eficiente que necesariamente gravar el capital neto, que en ese sentido, no sé, al menos yo no sé si sea tan buena idea. Y por último, yo me acuerdo que en su momento, una vez me tocó ir a conversar sobre esto y estuve leyendo opiniones sobre el tema del impuesto a los súper ricos. Un texto del Centro de Estudios Públicos de profesor Vergara y Hernán González que habla sobre esto, pero ellos hacen mención a un punto que creo que es súper relevante poner sobre la mesa, de que en general en los países de la OCDE donde esto no funcionó o fue aplicado hace mucho tiempo y ya se quitó, son países que no alcanzan a tener ni la mitad del nivel de concentración económica que tenemos en Chile. Pero por otro lado, son países que también no alcanzan a tener ni la mitad de la apertura comercial que tenemos en Chile. Entonces, creo que son dos parámetros a considerar a la hora de hacer políticas públicas, porque a pesar de que yo sí estaba de acuerdo con el proyecto, creo que la seriedad en quienes fomentamos un Estado más fuerte no se puede perder a la hora de salir o tratar de implementar políticas públicas simples. Y por último, yo espero que en la nueva constitución nos hagamos cargo de esto e tratemos de institucionalizar el conflicto y que no venga una reforma constitucional a establecer que es un tributo, porque eso ya nos habla de una crisis institucional profunda y la idea es que el día de mañana, si vamos a dar estos debates, los demos dentro de la institucionalidad y no nos estemos saltando las reglas que esperemos el día de mañana nosotros mismos no autoimpongamos. Muchas gracias, Guillermo. Matías. Yo no tengo nada más que sumarme a la capotera que todos le hemos dado al proyecto existente. De hecho, es tan malo que en la mención de las personas se mencionaba una persona que, si bien es nacido en Chile, se fue a vivir cerca de los 10 años a Singapur y ha vivido toda su vida en Singapur. O sea, querían ir a cobrarle a una persona que vivía en Singapur que no tiene ninguna relación con Chile ni es residente. O sea, a ese nivel. Pero yo creo que hay 3 puntos. Uno, a ver, el proyecto era malo. De hecho, imagínense, hacía aplicables las normas antielusión de la ley de impuesto a la herencia. La herencia es patrimonio móvil, es la transferencia de patrimonio. Aquí estamos grabando un patrimonio estático, o sea, por ningún lado. Pero hay 2 puntos respecto del impuesto al patrimonio que a mí me preocupan. Uno es el tema de grabar patrimonios que están formados solo por activos. Que eso es una violación al principio, yo creo que al actual 19 número 24, que hay personas que tienen solo bienes raíces, que van a tener que hacer, van a tener que vender bienes raíces para pagar el impuesto. ¿Cómo solucionamos eso? Y el otro punto es que yo creo que este tipo de impuesto establece un incentivo perverso. Y yo siempre en clases lo hago con un ejemplo. Imagínense 2 personas que se ganan, en mi época la Pollabol, que se ganan el loto. Los 2 se ganan $1 millón. Si yo me gasto ese $1 millón en el primer año, nunca voy a pagar impuesto al patrimonio. En cambio, si yo soy inteligente y ahorro y soy previsor y ahorro ese $1 millón, voy a tener que estar pagando impuesto al patrimonio toda mi vida. Entonces, es un incentivo perverso al final. Un incentivo perverso que me obliga a gastar más que a ahorrar. Y aquí debiéramos estar tendiendo a que la gente ahorre más que gaste. Eso. Y nada más, porque ya no creo que tenga mucha defensa, por lo menos el actual el proyecto que existía, no creo que tenga mucha más defensa. Muy interesante todos los puntos que han planteado respecto de todos los temas que hemos conversado. Ya hemos tenido una conversación larga, entretenida, muy interesante, y quiero liberarlos, agradecerles a todos, a Soledad, a Rocío, a Guillermo y a Matías la participación. Vamos a llegar hasta aquí por hoy, pero nos quedamos todos invitados a ver si nos encontramos en otra oportunidad y podemos seguir profundizando estos temas que quedaron también varias cosas, ¿cierto?, sobre impuestos dando vuelta. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes.